Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión ha aceptado nuestra invitación María Olga Noriega Sáenz, abogada y que ha dedicado una buena parte de su aplicación profesional a los aspectos humanos del derecho. Es una humanista y una defensora del ser humano, de las personas, en todos sus aspectos. Por eso ha sido presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente es integrante del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Olga, por estar con nosotros en esta ocasión y platicarnos de algo que va a ser muy interesante. Gracias, Pepe. No, yo soy la agradecida por estar con ustedes. Olga, hace unos cuantos semanas, un par de meses, presentaste un nuevo libro tuyo, que incluso gracias a tu invitación tuve la oportunidad de estar presente en esa premier de presentación, y que tu libro se llama El fenómeno de la trata de personas, y lo escribes en coautoría con Alan García Huitrón. Así es. También miembro del INACYPE. Y el INACYPE es de alguna manera también una de tus casas donde te has desarrollado y has participado. El fenómeno de la trata de personas quizás sea muy, muy viejo. Quizás sea tan viejo como la historia del hombre. Pero su atención jurídica es lamentable y tristemente muy, muy joven. Es decir, apenas las sociedades estamos tomando una conciencia más clara, más determinante de este fenómeno, que realmente son una de las formas modernas de esclavitud y que lamentablemente también se encuentra en nuestro cotidiano entorno. Explícanos más. Hemos oído mucho, cotidianamente oímos mucho de la trata de personas. ¿En qué consiste concretamente y desde el punto de vista jurídico la trata de personas? Gracias, Pepe. Bueno, pues mira, yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa y también muy agradecida de que hayas ido a la presentación del libro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Quiero comentarte que es la segunda edición. La primera edición salió hace aproximadamente 2 años y fue una edición de 500 ejemplares. Y ahora el INACYPE nos hizo el honor de volverlo a publicar con 800 ejemplares. El fenómeno de la trata de personas, le pusimos así al libro porque ya llevamos, Alan y yo, muchos años investigando este delito, más de una década. Y como bien dices tú, en aquel entonces, todavía hace 10 años, se empezaba a visibilizar el fenómeno de la trata de personas. Todavía no quedaba muy clara la definición de qué era la trata de personas. Déjame decirte, Pepe, es un delito multicausal, es un delito multifactorial y es un delito pluriofensivo. Yo te podría decir que después de 25 años de estar ya en este medio del derecho penal, de la victimología, de la criminología, a mí me parece que es el delito más complejo de todos los que existen. Y por eso decidimos llamarle el fenómeno, porque es un delito, pero también es el fenómeno de la trata de personas. ¿Por qué es multifactorial? ¿Por qué ¿En qué consiste esto? Mira, Pepe, tuvimos también el honor de que nos hiciera el prólogo Mario Luis Fuentes, ¿sí? Es multifactorial porque atiende a muchos factores. La trata de personas no se puede ver solo bajo los lentes del derecho penal, de la victimología, de la criminología, sino también bajo los lentes de la sociología, ¿sí? De las oportunidades, porque es un delito que agrede a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Y estamos hablando de las mujeres, de las niñas, de los niños,
vulnera a la pobreza, ¿sí? Son las personas, ¿quiénes son las víctimas de la trata de personas? Pues las personas que no tienen una oportunidad de desenvolverse en una cuestión social y económica digna, ¿no? Y entonces que mediante el engaño, el abuso del poder o alguna situación de vulnerabilidad o el sometimiento, ¿sí? El victimario somete a las víctimas de trata de personas con fines de explotación. Eso es bien importante. Son los medios comisivos, ¿sí? Que es el engaño, o sea, es el corazón de la trata de personas con falsas promesas de trabajo o mediante el enamoramiento o mediante alguna condición de vulnerabilidad, el sometimiento, alguna condición de abuso de poder ¿para cuál es el fin de la trata de personas? La explotación, ¿sí? Para trabajos o servicios forzados o explotación sexual, entre otras modalidades muchísimas de la trata de personas. Efectivamente, una de las formas más conspicuas y que tenemos una idea más o menos de acercamiento a ello es el caso de mujeres y varones que son destinados a la explotación sexual por parte de sus intermediarios, que en muchas ocasiones son mujeres migrantes que vienen muchas veces de algunos países transatlánticos. Muchas de ellas son mujeres agraciadas físicamente que vienen precisamente con ese destino, es decir, a ser objeto de explotación sexual forzada. Es decir, mientras tanto, llamémoslo, los tratantes retienen los pasaportes, los permisos migratorios, etcétera, con los pretextos de que han hecho gastos y que tienen que pagarlos. En otras ocasiones son gentes muy humildes de la provincia o del campo mexicano que son llevadas a las urbes con esa finalidad. Mencionamos lo sexual, pero a veces son con fines laborales, que se dediquen a tareas, a faenas, a trabajos, etcétera, sin una retribución laboral concreta, sin las condiciones laborales que la ley impone. En todos los supuestos está penado. También al rato te pediría que lo distinguiéramos del lenocinio. Sí. Mira, Pepe, justamente nosotros analizamos en este libro todas las características de la trata de personas, pero también promovemos la reforma a la ley. La actual reforma, si bien es la actual ley general contra la trata de personas, si bien es una ley muy importante, porque es la primera ley general que tenemos en la materia y visibiliza la problemática, pues se sale del marco constitucional, ¿sí? Y de los tratados internacionales en la materia. Porque ¿qué fue lo que pasó técnicamente? Para la comisión de un delito se requiere una conducta, los medios comisivos para lograr un fin, ¿sí? Y aquí en la actual ley que tenemos ahorita, sí, se quitaron los medios comisivos. Y entonces prácticamente acaba de decir en el último informe que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el informe sobre la trata de personas del año 2019, que se manejan 26 tipos penales en la ley. Entonces tenemos una ley que es inconvencional de acuerdo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011 en su artículo primero, ¿sí? Porque se sale de lo que es el protocolo de Palermo. Como es un delito tan difícil, tan difícil de probar, ¿por qué? Porque ¿cómo pruebas el sometimiento, el engaño, una situación de vulnerabilidad, etcétera? Entonces se decidió quitarle los medios comisivos a la ley y se les pasó como agravantes. Y eso está derivando a que prácticamente todo sea trata de personas. Entonces lo que se está castigando todo menos la trata de personas. Y justamente tú, como decías, bueno, hay muchas ahorita operativos en contra de table dance o de bailes eróticos o de cuestiones
la prostitución siempre ha existido, no está prohibida, ¿sí? No, y entonces, bueno, ¿qué está pasando? Que se está criminalizando la prostitución, se está criminalizando la pobreza, porque hemos quitado los medios comisivos. Que no se pretende castigar la prostitución. Así es. Y bueno, pues esta ley lo que ha castigado mucho es la prostitución, ¿sí? Y entonces hay un gran descontento porque pues se desmembró el tipo penal, ¿no? Y quiero decirte que estas reformas que nosotros, que planteó el Senado en 2 legislaturas con senadoras muy comprometidas y de todos los partidos políticos, ¿sí? Fue aprobada las reformas justamente para integrar nuevamente los tipos penales a la definición del artículo 10 de nuestra ley y para que fuera conforme al tercero del protocolo de Palermo. Pasó 2 veces por unanimidad, la votó el Senado, pero después en la Cámara de Diputados se frenó. Y entonces ahí se han frenado las reformas. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Es una pena porque el delito de la trata va creciendo, ¿no? Y no lo estamos sabiendo identificar legalmente para perseguir y castigar. ¿Esto viene desde la anterior legislatura o se ha dado en esta? Desde la anterior. No, desde la anterior, sí, ya llevamos 2 legislaturas luchando por las reformas. Por las reformas. Así es. Y se ha quedado inconclusa. Inconclusa. Yo quiero pensar que pues hay muchos intereses económicos alrededor de la trata de personas. El crimen se ha diversificado, sí, no nada más ya tenemos el narcotráfico y el tráfico de armas. Ya la trata de personas está metiéndose en el segundo lugar, quitándole el segundo lugar al tráfico ilícito de armas. Entonces, bueno, pues con todos estos problemas migratorios, como tú bien dijiste, la política actual de migración, pues la trata está creciendo. Hay mucha trata asociada a la migración, ¿verdad? Mucha. Independientemente de la trata local, ¿verdad? De la trata de nacionales. Muchísima. Y aparte de que, bueno, nuestro país geográficamente es origen, tránsito y destino de la trata de personas. Correcto. Y hay muchos niños y niñas que están viajando no acompañados y que ahí los están pescando para las redes de la trata de personas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con María Olga Noriega Sáenz. Proseguimos nuestra charla sobre trata de personas con María Olga Noriega Sáenz. ¿Cuál es la situación de México en comparación con el mundo en este terreno? ¿Cómo va avanzando los demás países? ¿O no han avanzado? ¿O México se está adelantando? Es un problema global, es un problema mundial, sí, es un problema que requiere, como dice el protocolo de Palermo, una estrecha colaboración entre los estados, ¿sí? Los fenómenos como la globalización, pues si bien han ayudado mucho a pasar los bienes y los servicios, ¿verdad? También han sido una característica incidente de la trata de personas. Entonces a mí me parece que, bueno, México se está quedando rezagado, ¿sí? También durante el último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no hay políticas públicas claras en nuestro país para la prevención de la trata de personas. Como lo decimos en el libro, Alan y yo, es un fenómeno que se tiene que atacar de raíz, ¿no? Que es multidisciplinario, porque hay que trabajar con nuevas masculinidades, es decir, con la creación, ir a las comunidades, ¿no? Con los niños y las niñas y los adolescentes en las redes sociales, que son enganchados también por medio de las redes sociales, en la migración, como bien dices tú. Entonces, trabajar en protocolos de identificación de víctimas de trata de personas, es decir, como perfiles victimológicos, quién sí es una persona
víctima de trata de personas o de otro delito, ¿no? Es el peor de los delitos. Entonces las mujeres, cuando llegan por un operativo o llegan a denunciar a los tratantes, pues están en un estado totalmente diríamos, de disociación ante tanta explotación, ¿no? Entonces, por eso la ley modelo de la ONU contra la trata de personas, que también vienen las reformas que promovieron las senadoras, pide 90 días de reflexión para la víctima, antes de poder empoderarla, que a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, empoderarla, ¿sí? Y poder presentar denuncia. Correcto. Aparte del destino sexual, en países como México pudiera haber otros destinos también posibles, o estamos fantaseando, por ejemplo, que haya trata para efectos de servir a las organizaciones criminales. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y también estas nuevas reformas contemplaban todas estas figuras, porque la trata es muy dinámica, ¿sí? Entonces, no nada más es con finalidades de explotación sexual, claro, Pepe, sino también con vientres de alquiler, con adopciones ilegales, con todas estas cuestiones de la migración, o usar a menores de edad para cometer algún delito, ¿sí? O a mayores de edad. O a mayores de edad también, ¿no? Trabajos y servicios forzados. Es decir, la trata es muy, muy dinámica, y las formas de explotación y de usar y de esclavitud del ser humano son muy variadas y van creciendo constantemente. Y modificándose. Y se antoja que una modalidad del crimen es utilizar pues estos brazos ejecutores, que al final de cuentas serían quienes pagarían las consecuencias si la ley actuara, ¿verdad? Así es, porque tenemos la modalidad de los niños y niñas que son usados para cometer el delito. Vemos muchos casos del huachicoleo, y tenemos muchos casos en donde también se están usando a los niños para cometer, niños y niñas para cometer ilícitos. Por eso también las reformas que plantearon en las legisladoras en las últimas dos legislaciones hablaban justamente también de esto, ¿no? De no usar a los niños y niñas para la comisión de delitos. Y la no criminalización de las víctimas, porque muchas de las víctimas de trata ya han cometido algún ilícito, pero porque son forzadas, ya sea en el narcomenudeo o porque están como víctimas de los tratantes y del crimen organizado. Nos dijiste que llevas aproximadamente una década completa interesada en este tema. ¿De dónde surgió tu interés? ¿Fue en INACIPE, en tus tareas como investigadora? Es decir, ¿lo empezaste a ver como una materia de estudio académico, o lo viste o lo sensibilizaste más en tu paso por la Comisión de Atención a Víctimas, donde ya lo viste a todo color, ¿verdad? Es decir, donde ya lo viste en la realidad? ¿Dónde fue? ¿Cómo surgió en la autora el interés por el tema? Pues mira, Pepe, fue meramente causal, ¿sí? Empecé a tener contacto con personas que se dedicaban al combate de la trata de personas, y bueno, pues en mí nació el interés de este delito tan, como te dije al inicio del programa, tan complejo, ¿no? Siempre me ha llamado la atención como victimóloga, no nada más desde los lentes del derecho penal, estudiar los fenómenos delictivos. A mí me parece que todos los fenómenos delictivos se deben de estudiar bajo todos los lentes, o sea, bajo los organismos multidisciplinarios, y en especial el fenómeno de la trata de personas, porque pues por ser un delito tan complejo, ¿no? Involucra tantas cuestiones, desde trabajar en la igualdad de género, desde trabajar en el interés superior de la niñez, desde trabajar desde la victimología, en la atención a víctimas. Me parece que es un delito, por su misma complejidad, que se puede analizar desde tantas variantes, ¿no? Ahora, bueno,
está mi libro, nuestro libro del fenómeno de la trata de personas, pero bueno, mi interés siempre ha sido con las víctimas del delito y de la violación a los derechos humanos. Por desgracia, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no pudimos hacer mucho por mi estancia tan corta en la comisión, en lo de la trata de personas, pero bueno, pues también me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la oportunidad de pertenecer a la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación como académica, pero siento que todavía hace falta mucha voluntad política para el combate de la trata. Las motivaciones determinantes del tratante son siempre de naturaleza pecuniaria, es decir, siempre son lucrativas, o existe algún otros motivos de... No, Pepe, siempre son lucrativas y es una cadena, ¿sí? Sí. Y también no se está castigando a toda la cadena, ¿no? Porque es quien transporte, quien enganche, quien transporte, ¿sí? Quien reciba, o sea, es una cadena muy larga la de la trata de personas. Y también, bueno, es un fenómeno, ¿cómo te puedo decir?, culturalmente muy arraigado en las poblaciones, ¿no? Puede ser aspiracional como el narcotráfico. Muchos niños y muchos niños de algunas poblaciones dicen que quieres ser de grande, pues yo quiero ser padrote. Entonces también es culturalmente, ¿no? Se tiene que trabajar desde la sociedad, ¿no? Porque muchas poblaciones, bueno, es aspiracional también, fíjate. Entonces es complejísimo, ¿no? Desde lo jurídico hasta el arraigo que hay, ¿no? De muchas comunidades que viven de la trata de personas y que se les hace una situación, pues, normal y que pasa de generaciones a generaciones. Pues qué bien estas aportaciones que nos haces tú y Alan García Huitrón. Esto desde luego lo ponemos aquí en INACYPE, pero en algunos otros sitios también. Sí, me parece que el libro está vía electrónica también. Lo tiene Gandhi, El Sótano y bueno, pues todas las librerías que maneja el INACYPE, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué sigue en tu pluma? Pues mira, estoy trabajando justamente también en un libro sobre perfiles victimológicos y criminológicos del delito de la trata de personas, porque me parece que es muy importante saber detectar quién realmente es una víctima de trata de personas y quién no. ¿Y quién no? Entonces, también estoy trabajando en ese sentido. Y también, ¿esto lo estás haciendo individualmente o coautoralmente? Esto sí lo hago yo de manera individual. Sí. Y bueno, pues me dedico también mucho al operativo, entonces a veces tengo que conjugar un poco lo académico y lo operativo, pero estoy trabajando en ello. Qué bueno. ¿Algo más que quisieras agregarnos? No, pues yo te agradezco a tu público que nos vea. Quiero decirles que, bueno, pues para mí, como victimóloga, lo más importante es trabajar en la prevención, ¿sí? No hay filtro posible para que la trata de personas no llegue a nuestros niños y nuestras niñas. Un tratante puede estar trabajando con la menor o el menor hasta 6 meses por redes sociales, hablar mucho con nuestros niños, con nuestras niñas sobre el uso de internet y bueno, pues sobre todo, pues toda esta prevención que se tiene que hacer alrededor de este delito que es gravísimo, desde las escuelas, desde las primarias, desde las secundarias, trabajando con mecanismos de justicia restaurativa desde las comunidades para lograr una prevención de la trata de personas. A mí es lo que más importante se me hace de todo esto, ¿no? Perfecto, Olga, te agradezco mucho. No, la agradecida soy yo. Que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Pepe. Y que nos vayas a acompañar en otra ocasión, ¿eh? Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. Claro que sí, gracias. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.